Bueno, en los programas ustedes tenían como enfoque radiológico inicial del trauma craneocervical en el niño pequeño. Yo preferí cambiarlo a hablar solo de cráneo en honor al tiempo y yo creo que también porque es mucho más importante. Cuando Isabel Fuentealba amablemente me llamó para pedirme que hiciera esta charla, yo lo primero que hice fue revisar los libros clásicos y los libros clásicos que están en casi todos los centros donde se forman los radiólogos de radiología pediátrica se encuentran el Sweetshut y el Kirks. Son libros clásicos y dije, déjame ver qué dicen estos libros. Y lo primero que encontré en el Sweetshut fue esta frase: está fuera del campo de este libro una descripción detallada de las fracturas faciales y craneales, pero basta decir que la lesión intracraneal es mucho más importante que la fractura craneal y se aprecia mejor con TAC y resonancia. Bueno, fui al Kirks y dice, en términos generales, la TAC sigue siendo el método de imagen de elección para la valoración del traumatismo craneal agudo. Entonces yo me hice una pregunta y dije, ¿de qué hablo? Me están pidiendo radiología simple, los libros clásicos dicen, ¿y para qué voy a hablar de los metaanálisis y de todas las cosas que están en la literatura? Todos en realidad tiran muy para abajo la radiología simple. Entonces yo dije, bueno, yo soy radióloga pediatra, trabajo en distintos centros donde hay urgencias convencionales y urgencias escolares. Y fui y un día que no había mucha pega me puse a revisar qué pasaba en 3 meses en una clínica que tiene urgencia convencional y urgencia escolar. Y en realidad en esos 3 meses en niños menores de 8 años se tomaron 589 radiografías de cráneo. Harta pega, solo en los menores de 8 años. Esta fue como modalidad única en el 95,6% de estos niños y se les pidió TAC a aquellos pacientes donde la radiografía mostraba o sospechaba una fractura. Y eso fue en un 2% de los casos. De ello se comprobó solo en 10 pacientes que realmente había fractura, lo cual se condice con la literatura que en realidad en las fracturas encontradas en la radiografía va más o menos en un 2% en los traumas craneales menores y en realidad en ninguno se encontró compromiso intracraneal. Eso ya me animó un poco más a seguir con la clase, digamos, armando la clase. De estas radiografías de cráneo, de estas 589 radiografías de cráneo, gran parte de estos niños correspondían a los menores de 2 años. Y la principal indicación, que venía escrita en la papeleta, decía contusión, OPS, fractura. No había niños con pérdida de conciencia, déficits neurológicos, ni niños politraumatizados. A esos niños se le pedía directamente tomografía computada. Entonces yo me dije, estamos en el contexto del trauma menor de cráneo en un niño menor de 2 años y fue el niño que yo llamé niño pequeño. Que los expertos definen este trauma menor en el niño de menos de 2 años como historia o signos físicos de un traumatismo contuso en el cuero cabelludo, el cráneo o el cerebro en un bebé o niño que está alerta o despierta la voz o al tocarlo. ¿Cuál es la importancia del estudio con imágenes en estos niños? Es bien controversial y ahí da para toda la literatura, pero más o menos esto fue lo que rescaté. En estos niños la evaluación es importante estudiarlos con imágenes porque la evaluación clínica es mucho más difícil, la lesión intracraniana es frecuentemente asintomática, las fracturas de cráneo pueden ocurrir como resultado de un traumatismo menor y el trauma no accidental ocurre con más frecuencia. Por tanto, el uso de las imágenes debería estar encaminado, al igual que en todo el trauma encefalocraniano, a la detección precoz de la lesión intracraniana y en estos casos de trauma menor en el niño de menos de 2 años o niño pequeño, la lesión intracraniana se produce en un 3 a un 6% de los casos. ¿Cuál es el rol de la radiografía de cráneo? Mucho más controversial. Pero, según un metaanálisis, identificar y clasificar la fractura. Para esto, la radiografía de cráneo sería un buen predictor
solamente en identificar y clasificar la fractura. Sin embargo, la ausencia de fractura no descarta la lesión intracraniana. Por tanto, este mismo metaanálisis recomienda usar la radiografía solo en caso de la historia de trauma poco clara o sospecha de trauma no accidental. Pero esta es nuestra realidad. O sea, yo tengo que informar conjuntamente con mis otros colegas aproximadamente 6, o sea, en menores de 8 años, entre 6 a 8 radiografías diarias, al menos en una clínica, que se toman por trauma menor en estos niños. ¿Qué pasa con las causas del trauma menor en el niño pequeño? Hay un grupo de estos niños menores de 2 años que son especiales, que son los recién nacidos y que también a todos los que hacemos radiología infantil o radiólogo general o hacemos urgencia, de repente nos piden evaluar y nos causa un poco temor por las características propias de estos recién nacidos. Es decir, estamos hablando como causa de trauma menor, de trauma en el niño pequeño, el trauma del parto. Esta frase la encontré muy buena: la diferencia entre las presiones intraúteros y atmosféricas que sufre la cabeza al salir al exterior es capaz de provocar por sí misma lesiones en estructuras intra y extracraneales, como las microhemorragias cerebrales. La incidencia no es baja y los factores de riesgo fundamentalmente es la presentación anormal, como la presentación podálica, o maniobras obstétricas inadecuadas, como el uso de forceps. Las otras causas de trauma menor en el niño pequeño, fundamentalmente en estos casos, las caídas juegan un papel fundamental y menos los accidentes de tránsito, el golpe directo o las actividades relacionadas con el juego. Eso está más relacionado a los niños mayores de 2 años. Y este grupo es fundamentalmente vulnerable al maltrato infantil, sobre todo los niños menores de 7 meses. Entonces, al final, después de haber hecho como esta introducción y yo haber revisado todos estos datos, me propuse como objetivo de esta clase describir las lesiones traumáticas craneales y extracraneales más frecuentes del recién nacido y las lesiones de cráneo más frecuentes en el niño menor de 2 años y sus principales diagnósticos diferenciales. Para ello me voy a basar en casos clínicos y radiológicos que les voy a ir presentando. Vamos a hablar de las lesiones del recién nacido. Este es un niño con un aumento de volumen en toda la cabeza que cruza la sutura y que tiene el signo de Godet o signo de fobia, que no es más que la impresión del dedo en el cuero cabelludo del niño, lo cual señala edema. Esto, por lo general, no se le pide imágenes, esto lo diagnostica el neonatólogo y esto es el caput sucedáneo. El caput sucedáneo es una bolsa serosanguínea y, como yo les decía, es el edema difuso del cuero cabelludo en la zona de presentación y el diagnóstico diferencial lo hacen los neonatólogos porque sobrepasa la línea de la sutura y se resuelve espontáneamente alrededor de las 24 a 48 horas y no presenta complicaciones. Distinto en la actualidad, o sea, esto también lo diagnosticaban los neonatólogos, sin embargo, ya hay varios casos que me han pedido evaluación ultrasonográfica un poco por la presión de los papás. Este es un recién nacido con un aumento de volumen parietal derecho que le pidieron una ecografía, un poco por presión de los papás, y en la ecografía se veía una colección subperióstica que no cruzaba la sutura, una colección homogénea, esto que está aquí es efecto espejo, y estábamos en la presencia de un cefalohematoma parietal derecho. Esto tampoco se les debería pedir imágenes, sin embargo actualmente se las están pidiendo. Este es otro caso. Este es un niño de 21 días, parto vaginal con forceps, aumento de volumen parietal derecho, al cual también le pidieron evaluación ultrasonográfica. Y este tiene igual otra colección subperióstica, pero además tiene un resalte en la tabla externa, por lo tanto alta sospecha de fractura asociada. Un cefalohematoma con fractura y este tenía una colección, además una colección yuxtadural, que aquí se veían los vasitos cruzando. O sea, este no era solamente efecto espejo.
Este es otro caso, un niño de 2 meses, aumento de volumen parietal derecho. Esto también nos llega con frecuencia. Esto es consulta por deformidad de cráneo o aumento de volumen. Y nos encontramos con esta imagen, aumento de volumen calcificado en uno de los huesos parietales que no cruza la sutura, cefalomatoma parietal calcificado. El cefalomatoma se produce por hemorragia subperióstica, es más frecuente parietal, y es un aumento de volumen a tensión que no sobrepasa los límites de la sutura y eso permite su diagnóstico clínico. Se reabsorbe aproximadamente entre los 15 a 20 días, pero puede calcificar y provoca asimetría de cráneo, en general no requiere tratamiento, y cuando nos piden una radiografía por un aumento de volumen, lo ideal es tomar una proyección tangencial para poder evaluar este aumento de volumen. Este es otro caso, niño de 28 días, parto vaginal, aumento de volumen en regresión. Esto era muy curioso porque la mamá me dijo, doctora, él tiene un aumento de volumen, ha ido disminuyendo, pero cuando yo cambio de posición, se cambia de posición el aumento de volumen. Esta era una colección subgaleal que cruzaba la sutura, ya por los días del recién nacido era una colección más bien anicogénica, homogénea. Estábamos en presencia de un hematoma subgaleal. El hematoma subgaleal es la hemorragia que se produce entre la aponeurosis epicánea y los huesos de la bóveda craneana y es un aumento de volumen fluctuante de bordes irregulares que cubre uno o más huesos del cráneo y sobrepasa la sutura. Este tiene, cuando es más masivo, tiene una asociada mortalidad y se asocia a hipovolemia. ¿Por qué? Porque el espacio subgaleal es muy amplio y permite incluso hasta aproximadamente 100 cc de colección y estos niños pueden hacer shock y pueden hacer coagulopatía secundaria a la hipovolemia. No era este el caso. Este es un esquema de las distintas colecciones extracraneanas que se pueden producir secundaria al trauma del parto y lo que muestra es si cruza o no cruza la sutura o si es o no es subperióstica. Este es un recién nacido de término que presenta una depresión en el cráneo sin aumento de volumen de partes blandas asociadas. Estamos en presencia de una depresión congénita. Las depresiones congénitas o deformación plástica del cráneo, existe un factor mecánico que presiona las estructuras del feto mientras el feto está en el útero o alguna estructura materna como un mioma o algo así. Es visible al examen físico, es decir, se puede ver la depresión, no va asociada ni a edema ni a hemorragia de las partes blandas y la radiografía podría ser útil para descartar las fracturas asociadas. Después vamos a ver un diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones. Estas son en general las lesiones más frecuentes del trauma del parto. Las fracturas son las mismas que en los niños menores de 2 años, se las voy a presentar a continuación. Antes de pasar a estas, yo quiero hacer algunas reflexiones. Las lesiones extracraneanas en el trauma asociado al parto son las más comunes. El diagnóstico lo hace el neonatólogo con un buen examen físico. La radiografía de cráneo es útil para descartar fractura y el ultrasonido es un sano método diagnóstico ante la duda clínica y útil para calmar a los padres y se está pidiendo. Ante la sospecha de una lesión intracraneana, lo indicado sería una tomografía computada o una resonancia magnética. Vamos a hablar ahora de las lesiones de cráneos más frecuentes en el niño menor de 2 años y sus principales diagnósticos diferenciales. Siempre que nos pidan una radiografía por un traumatismo de cráneo, hay que tomar las 3 proyecciones, AP, lateral y Townen. Este es un niño que sufre una caída del coche y tiene un aumento de volumen parietal izquierdo que se ve en la radiografía. Además se ve una imagen lineal neta como trazada con lápiz en la región parietal izquierda, conjuntamente con el aumento de volumen, estamos en el contexto de una fractura lineal, la cual se comprueba con la tomografía computada. Aquí en esta reconstrucción se ve muy bien la fractura. La fractura lineal es el 75% de todas las fracturas del niño, son las más frecuentes, y un 15 a un 30% están asociadas a lesiones intracraneanas, de ahí que a todos estos niños que la radiografía le diagnostique una fractura lineal, le tomen tomografía computada. Se pueden producir por contusiones de baja energía y la localización parietal es la más frecuente, pero puede ocurrir en cualquier parte
del hueso y compromete todo el espesor del hueso. Curan entre los 3 a 6 meses, este es el mismo niño que se cayó del coche, su control a los 3 meses posterior a la fractura. Cobran importancia cuando comprometen un canal vascular, pues pueden producir un hematoma epidural, un surco de un seno venoso, porque se puede asociar a trombosis del seno venoso, o una diástasis de las suturas cuando llegan hasta las suturas, como este caso. Este es un niño de 8 meses con un golpe parieto-occipital. Tenemos esta imagen lineal de acá que cruza la sutura. Esto es súper frecuente en estos niños pequeños y es un pliegue del cuero cabelludo, un diagnóstico diferencial de las fracturas lineales. Acá tenemos la sutura metópica, que es la sutura que se produce entre los huesos frontales, que va del nasion a la parte anterior del bretma y que también puede ser confundida con una fractura lineal. Esta es una niña de 4 meses, contusión occipital, y vemos acá una imagen lineal que corresponde a la sutura mendosal, que se comprueba que todavía no se ha fusionado y que se comprueba acá, también una sutura metópica. Un niño de 3 años con contusión frontal izquierda. Tenemos estas imágenes lineales que están señaladas acá, corresponden a surcos vasculares, aquí una aproximación para que se note mejor. Entonces, los diagnósticos diferenciales de las fracturas lineales son los surcos vasculares, los pliegues, las suturas. Destacar que en el diagnóstico diferencial de la fractura lineal versus la sutura, la fractura siempre es una línea más oscura, y es más oscura porque compromete todo el espesor del cráneo. Es una línea recta, sin embargo, las suturas son líneas por lo general menos definidas en sitios anatómicos específicos, irregulares y de bordes escleróticos. Aquí están todas las localizaciones de las suturas más convencionales. El otro diagnóstico diferencial que a veces nos causa problemas son los surcos vasculares. Insistimos, la fractura lineal es una línea más oscura. Los surcos vasculares son líneas menos oscuras porque solamente discurren en la tabla interna, tienen un patrón simétrico de ramificación y son también de bordes escleróticos. Esta es una niña de 6 meses que se cayó de la cama. Acá tenemos una fractura deprimida en la proyección lateral occipital, donde se ve una depresión de la tabla interna. Además, un hueso inca, que son estos huesitos interparietales que están acá. Se comprobó con escáner la fractura deprimida. La fractura deprimida o la fractura de ping-pong es el diagnóstico diferencial que hay que hacer con las depresiones congénitas. La localización más frecuente es parietal, frontal, occipital, temporal, en orden decreciente, y esto tiene que ver con el grosor y resistencia del hueso. Las causas más frecuentes son traumas del parto o el impacto directo, y la tabla interna está intacta. Este es el equivalente a la fractura en tallo verde de los huesos largos. Siempre es necesaria una proyección tangencial a la depresión para poder ver el fragmento óseo hundido y la interrupción de la bóveda craneal, y sospecharla cuando veamos una línea esclerótica en cualquiera de las proyecciones. Este es un niño de 3 años, golpe directo, región frontoparietal derecha. Aquí tenemos al menos, esto es una proyección desde órbita, aquí tenemos al menos una sospecha, una línea que nos parece sospechosa. Y este niño tenía una fractura con hundimiento y un pequeño hematoma yuxtadural. Las fracturas con hundimiento involucran siempre alta energía. El 25% de todas las fracturas de cráneo tienen algún grado de hundimiento. Implica fractura con minuta, es más frecuente en la región frontoparietal, y la cirugía se hace cuando el fragmento deprimido es más profundo que la tabla interna. Este es un niño de 10 meses que tuvo una fractura parietal derecha a los 3 meses y actualmente está asintomático, pero tiene un aumento de volumen. Y en la radiografía
se ve esta solución de continuidad en el hueso parietal amplia. Si tenemos este antecedente, hay que sospechar una fractura crecedora. Aquí está el escáner del niño, donde se observa la colección líquida, un defecto en una atrofia del parénquima cerebral y un poquito de ventriculomegalia de ese lado. Las fracturas crecedoras o quistelectomeningio es una complicación rara de la fractura de los menores de 3 años. Se caracteriza clínicamente por un aumento de volumen localizado sin cambios neurológicos. La mayoría ocurre en la bóveda craneana y la fisiopatología es por un desgarro de la dura, se produce una fístula del líquido cefalorraquídeo, una herniación de la aracnoides y se va produciendo un quiste que crece tanto para adentro como para afuera. Sobre la radiología simple de cráneo, algunas reflexiones. Es de difícil interpretación porque la anatomía del cráneo es muy compleja. Se sobreproyectan muchas estructuras y más encima del esqueleto inmaduro hay uniones membranosas y cartilaginosas que debemos conocer y que se pueden confundir con fractura. Está limitada al estudio de las estructuras óseas, no vemos las lesiones intracraneanas. Sin embargo, es la imagen inicial en muchos hospitales, clínicas y centros médicos y a veces es la única imagen en los traumas menores. Por tanto, yo creo que es responsabilidad nuestra también saber diagnosticar con radiología simple. Ahora los casos. Este es el primer caso, es un niño de 11 meses cuya orden médica dice OBS fractura, OBS FX, eso que está ahí. Deberían verlo y votar. Perdón, las preguntas. Disculpen. Ya, entonces, dice la pregunta. Usted informa. Son las 3 de la mañana y está en un turno. Sin signo de lesión ósea traumática. Fractura lineal occipital izquierda o fractura ping-pong occipital derecha. Voten. Ahora sí, disculpen. ¿Ya votaron? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? No. Ya. Bueno, les pasó lo mismo que a mí. Qué bueno que no me equivoqué sola. Ya. Yo también informé, y lo reconozco, no es malo reconocerlo, en realidad eran como cerca de las 2 de la mañana, sin signo de lesión ósea traumática. Me llamó la pediatra y me dijo, sí, sabes, pero es que yo le palpo una depresión en la región occipital derecha. Y yo le dije, pero ¿por qué entonces no le pediste un escáner? ¿O cómo? Entonces dijo, no, le pedí la radiografía. Pero bueno, sí. Estimados, tiene una fractura en ping-pong o deprimida occipital. Ahí está, ahí se ve el hundimiento. Y ahí se ve la línea esclerótica con que hay que sospechar la fractura. Ahí está el escáner. Eso. Ya. Qué bueno que no me equivoqué. Ya. El caso 2. Este es una niña de 3 meses, aumento de volumen parietal izquierdo, sin antecedentes de trauma. Y a un colega le pidieron que le hiciera un ultrasonido. El ultrasonido son estas las imágenes. Y él sugirió que se le tomara una radiografía. La radiografía es la que está
abajo. Y esta es la pregunta y una ayuda. Teniendo en cuenta los hallazgos de la radiografía, lo que marca el colega en el ultrasonido es sospechoso de surco vascular, fractura lineal o sutura. ¿Sí? Bien, sí. Súper. Es una fractura lineal que además tenía un hematoma subgaleal, la colección que está ahí, y ahí se ve la fractura, ¿ya? Con el aumento de volumen. Súper. Ahí está el escáner del niñito, ahí está la fractura. El caso 3, niña de 8 meses, aumento de volumen parietal derecho, caída de la cama hace 6 días sin pérdida de conocimiento. Y esta es la pregunta. Además de la fractura lineal parietal derecha, bueno, se puede apreciar 1, sutura metópica, 2, forámenes parietales, 3, hueso inca, 4, todas las anteriores. ¿De tiempo? ¿Sí? ¿Ya? Sí, digamos de mayor dificultad, menor dificultad, ¿no? Sí, son todas las anteriores. Aquí se ven los forámenes parietales, que son el paso de las venas emisarias, que pueden ser desde ese chiquititos hasta muy, muy grandes. Acá se ve el hueso inca, que es el hueso interparietal, la fractura y la sutura metópica. Muy bien. Bueno, si bien esta clase fue bastante sencilla al respecto, espero que lo estimules y sobre todo a los becados a aprender radiología simple de cráneo, porque no todo es escáner y resonancia, chicos.